¿Sí? Yo no entendía por qué. Yo a veces me quedaba con mis amigos en la plaza hasta las 6, 7 de la mañana. Yo me entraba y llegaba la policía. En mi familia nadie era cristiano. Y siempre tuve eso de nunca probar ningún tipo de alcohol ni droga. Nunca probé nada. Que es lo que le pasó a mi mamá. Y al tiempo fallece mi abuelo de cirrosis. Entonces el alcohol y la droga era algo que yo decía no. Es algo muy peligroso. Bueno, ¿cómo están todos mis amigos? Espero que se encuentren muy bien. Aquí mi nombre es Timoteo Funes y estamos en el primer episodio de este nuevo podcast titulado ¿Qué onda tu historia? Espero que les guste. Vamos a comenzar este nuevo camino, esta nueva historia de podcast contando historias de diferentes personas. Y ahora me encuentro con una persona que quiero, que admiro y respeto mucho, mi amigo Basti. Basti, bienvenido, gracias por ser la primera persona en estar con nosotros y contarnos tu historia. Gracias. Basti, bueno, ya dije tu nombre, pero ahora quiero que empecemos esta charla contándome quién es Bastián, de dónde viene, qué hace, y ahí empezamos a indagar en los temas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por Gracias. invitarme a tu primer capítulo, me siento honrado. Sí. Y bueno, mi nombre es Bastián Martínez, chileno, ya casi mendocino, pero pertenezco a la iglesia Cristo de Unida Esperanza, estamos en Cerrillo, mi pastor Fernando y mi pastor Israel Chaparro. Y bueno, soy un chico que Dios lo sacó, se podría decir, del mundo de la música secular. Realmente nunca canté ni nada, pero la mayoría de amistades todos eran cantantes seculares. Entonces me mantenía en lo que es los En ese estudios, lo que son los shows, siempre me mantenía ahí con ellos. Y resulta que el Señor en el 2024 me llama nuevamente a sus caminos por su misericordia y comenzamos a caminar en el Señor, a perseverar de a poco. Me congregaba en una iglesia, pero después Dios me confirmó que debía estar en Cristo de Única Esperanza, y con mi pastor Moreno Jackson conversó con mi pastor Israel y le dijeron, porque ¿qué sucede? Cuando yo me convierto al Señor, yo le empiezo a hablar a todos mis amigos del género, los que yo me juntaba en ese entonces, de Cristo. Sí. Y a raíz de todo esto que vos me estás contando adelante, que estamos dando como un pequeño spoiler de lo que vamos a hablar más adelante, ¿cómo comenzó o cómo fue en realidad la niñez de Bastián? ¿Cómo puedes describir Bastián de niño? ¿Cómo eras? ¿Qué nos puedes contar de Bastián? Fue un poquito difícil mi niñez, pero siempre debo dar gracias a Dios por la familia que puso en mi vida, que es mi abuela, que ya partió con el Señor hace poquito, y mi hermana mayor, que fue un rol fundamental en mi vida, porque mi mamá fallece cuando yo tenía como 5 años, y en ese entonces mi padrastro estaba fuera de Chile. Entonces ahí pasan cosas y me voy a vivir con mi abuela, cuando fallece mi mamá a los 6 años. ¿Y por qué puedes contarnos de tu mamá? ¿Por qué pasó? ¿Qué fue? Y ella se accidentó, tuvo un accidente automovilístico, y porque bueno, puedo hablarlo perfectamente. Sí, claro, estamos abiertos acá, estamos súper tranquilos. A ella le gustaba mucho la rumba y la vida nocturna y todo eso, entonces le quisieron robar y secuestrar y se accidentó. Bien. Entonces ahí tuvo un cambio igual en mi vida, porque yo casi toda mi niñez estuve en Argentina, viajaba con mi madre, con mi padrastro. Entonces fue como algo radical, se podría decir, porque me cambió toda la vida. Es como que de un momento para otro, tu vida cambió drásticamente. Drásticamente. De ese niño Bastián que tenía su familia, Claro. Ahora te encontrás, poniendo en contexto, ¿no? Un poco la situación, te encontrás solito con tu abuela, que yo la conocí, Sí, abuela, la cansé de conocer, sí. Hermosa mujer. Sí. Te encontrás solo en una casa sin figura maternal, porque tu mamá falleció. Exacto. Y te encontrás sin un papá presente, porque, bueno, nos adelantamos a la historia, ¿no? Sí, pero él era mi padrastro y yo a mi papá biológico nunca lo conocí. Claro, eso iba. Nunca lo conocí, entonces prácticamente no tenía una figura paterna ni materna. Entonces Exacto. mi abuela hizo un rol fundamental con mi de papá y mamá. Literalmente entre ellas dos se complementaron, y mi abuela era la que trabajaba todo el día
y mi hermana era la que me criaba, entonces Claro. pagaba las cosas para el colegio y todo eso. ¿Y cómo fue creciendo Bastián después de que perdió a su mamá? ¿Qué Yo decisiones pierdo a mi tomaste? mamá, empecé, lo que sí, mi abuela siempre, estudia, hijo, pero a eso de los 12 años yo ya empiezo a salir a la calle, empiezo a conocer a amistades donde yo vivía en el barrio. Eh, por fuera voy a decir que empecé a hacer cosas ilícitas, se Sí, sí, podría sí, sí. decir. Terminé mi estudio en nocturna, se podría Claro. decir. Fue igual un poco desordenada mi niñez, pero dentro de todo, mi abuela siempre debo sacarme el sombrero que ella siempre nos llevó el alimento a la casa. ¿Y qué puedes contar de tu niñez? A la gente que nos va a ver, ¿qué puedes contar de Sebastián de 12, 13, 14, 15 años? ¿Cómo fue creciendo? ¿Qué Ese, situaciones pasaste? Estamos ese, hablando libremente, abiertamente. ese Bastián estaba lleno de lo que es la falta de identidad, se Mm, podría decir, pero hay algo que yo, en mi familia, nadie era cristiano. mm, Y siempre tuve eso de nunca probar ningún tipo de alcohol ni droga. bien. Nunca probé nada. Entonces era algo que éramos 30 amigos que estábamos en la plaza y yo era el único que estaba a veces con un vaso de Coca-Cola Y yo o, doy fe porque te conozco, sé que es verdad. Sé que es o verdad. con incluso en ese tiempo era muy bueno para tomar leche con chocolate, entonces, y era muy loco. Sí. 5 o 6 de la mañana yo me quedaba con mis amigos, hacíamos cosas ilícitas, se podría decir. Y, pero eso siempre para mí fue Claro, nunca probar eso porque eso destruyó la vida de mi madre. claro. Mi hermana, que ahora le sirve al Señor, en ese entonces igual le gustaba mucho lo que era, se drogaba. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, yo no quiero llegar a estar en el estado que lo Claro, que le pasó a mi mamá, y al tiempo fallece mi abuelo de cirrosis, entonces claro. el alcohol y la droga era algo que yo decía, no, es algo muy peligroso, me Ve, va a ve, gustar, exacto. si lo pruebo me va a gustar. Pero imagínate, tampoco conociendo al Señor hasta ese momento, no congregando en una iglesia, ese niño, ese adolescente, decidió cortar y ahora entendemos, ¿no? Con maldiciones generacionales. Tú dijiste, bueno, a mi mamá le tocó, a mi abuelo le tocó, pero en mi vida esa historia no quiero que se repita. Exacto, exactamente. ¿Sí? Bueno, esa era una pieza de un rompecabezas que el año pasado, 2025, Dios se podría decir que me reveló esa incógnita que yo tenía, por qué Dios había tenido tanta misericordia conmigo. Claro, Porque bueno, no me quiero adelantar tanto, pero conozco a la familia de mi padre biológico y resulta que todos son pastores. O sea, hay una pastora, hay un claro. pastor, Hay un linaje. hay una abuela mía que yo no la conocía, que ella doblaba rodillas por mí Mira. y yo no tenía idea. ¿Sí? Yo no entendía por qué. Yo a veces me quedaba con mis amigos en la plaza hasta las 6 7 de la mañana. Yo me entraba y llegaba la policía. Claro. O yo no entendía cuando a veces en ese tiempo se daba mucho de ir a fiestas de casa. Ujú. Yo iba a las fiestas de casa, me entraba y me decían, hermano, te fuiste tú y se pescaron a balazo. Claro, Hermano, mataron a tal persona, porque yo llegué a ver a una persona que cuando tenía 13 años murió ahí en la plaza. claro. Murió de una puñalada, lo vi morir ahí. Y yo nunca entendí eso, por qué Dios tenía tanta misericordia de mí. O sea, Había preservado tu vida en no, diferentes eso no lo situaciones. entendía. Yo decía, Ahí, ¿por qué? ahí te das cuenta que Dios siempre envía un ángel del Señor a guardarnos. Exacto, Dios siempre envía un ángel del Señor a guardarnos. exactamente. ¿Cómo fue tu Exacto. historia ahí en esa época de tu vida? Resulta ¿De que qué ya año estamos cuando hablando más o menos ahí? 18 años yo conozco a una persona por internet. En ese entonces yo me la pasaba mucho con unos cantantes puertorriqueños que se llamaban Baby Rasty Gringo. Ujú. Entonces, en ese tiempo se utilizaba mucho el Facebook y estas personas, que por cierto tengo tatuajes de Baby Rasty Gringo y todo, tengo marcas, Sí, 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 sí. era muy fanático de ellos y tuve amistad con ellos y con Kendo. Bueno, cuento corto, ellos me etiquetan en una foto y una niña de Colombia me agrega. Y Ah, comenzamos a hablar. Comenzamos a hablar, cuento corto, ella por ahí, por el año como 2010, por ahí, 2011, por ahí. Se viene a Chile a conocerme, mira. me llega de sorpresa. Wow, súper loco. Me llega de sorpresa, se podría decir, me enamoré. Y nos seguimos conociendo porque vino una semana, se devuelve a Colombia, después seguimos conversando, viene a Chile, y ahí como que empezamos a vivir un tiempo, pero no se dieron las cosas y ella me dice, ¿sabes qué, Bastián? Yo me voy a ir a Colombia, me voy a volver a Medellín.
no sé si te quieres ir conmigo. Yo le dije, bueno, yo tenía en ese entonces como 19 años ya. Le dije, bueno, prácticamente yo no tenía que rendirle cuenta a nadie porque estaba solo. No le veía un sentido a la vida tampoco en ese entonces, sufría mucho de crisis de pánico y esas cosas que veo que mucha juventud está sufriendo hoy en día. La cosa es que me voy a Medellín y llego a Medellín y la familia de ella era evangélica. No. Y lo primero que me dice Margarita, que es fundamental, yo después le decía a mamá, me decía, usted va a estar aquí en esta casa, pero lo primero que tiene que hacer es ir a la iglesia con nosotros. Y yo, bueno, siempre tuve eso de que yo cuando en mi niñez yo le daba gracias a Dios, pero a todo esto nunca habías pisado una iglesia. Nunca una iglesia evangélica. Bien. Iba a veces que para los santuarios católicos y 2 Padres Nuestros y era. Sí. Pero tenía eso de que sabía que había un Dios todopoderoso que me protegía. Y resulta que llego allá, empiezo a ir a la iglesia y tengo un encuentro con el Señor. Siempre me acuerdo de cuando fue Juan Carlos Harrigan a esa iglesia. Lo voy a hablarlo muy corto, pero es algo que a mí me impactó mucho. ¿Por qué parte de tu testimonio? Claro, él empezó a orar por todo y yo veía que todos caían al suelo y yo por dentro decía, oye, me da miedo caerme al suelo. Yo le decía, Dios mío, yo no me quiero caer al suelo, a mí me da miedo eso. Mira cómo gritan, algunos eran liberados. Yo debo estar más endemoniado. Yo le decía, Dios mío, por favor, demuéstrame tu amor de otra manera, por favor. Y sabéis que es impresionante, vive el Señor. Tocaba uno y caían, tocaba otro, caían. Cayó toda la iglesia. Y cuando llega a orar por mí, como que me va y como que para. Y en lo que para, me abraza. Mira. Y en el momento que me abraza, yo dije, oh, Dios mío, me respondiste algo. Fue como la primera vez que yo veía tangible que Dios me respondía algo. Sí. Antes siempre me había respondido, pero yo no tenía idea, ni conciencia. Y la cosa es que veo eso y yo me pongo a llorar. Pasan los meses, me bauticé en la iglesia allá, Centro Misionero Bethesda se llama, que está en Medellín. Pasa el tiempo y comienzo a trabajar lo que es barbería. Y ya las cosas después se pusieron ahí un poco complicadas con la que era mi pareja en ese entonces y terminamos. Y en el 2015 yo me vengo para Chile. Y cuando me vengo para Chile me encuentro con un viejo amigo de mi infancia que es Moreno Jackson, que es mi pastor. Y me dice, amigo, yo puse una barbería, ¿quieres empezar a trabajar conmigo? ¿La administras mientras? Yo llegué, no tenía amigo, no tenía ni un peso, nada. Aparte había llegado al sur a vivir con mi abuela, tuve unos problemas allá, tuve que venirme. Literalmente llegué ni siquiera con maletas, no tenía nada. La cosa es que comienzo a trabajar en la barbería de mi pastor, que se llamaba Moreno Barber. Y en ese entonces comienzan unos cultos que se llamaban Amor Sin Regla y lo hacíamos en la barbería. Mira. Y ahí como que me volví a acercar a Dios nuevamente porque yo me había apartado en ese entonces que me vine de Medellín, peleé con la persona con la que vivía y me aparté de Dios. Entonces ahí vuelvo como a retomar los caminos de Cristo y ahí estuve en la barbería, etcétera. 2018 empiezan a llegar clientes que bueno, siempre es nuestros propios deseos carnales, no le voy a echar la culpa a ellos. Claro, sí. Pero me empezaban a decir, amigo, ¿para qué vas a empezar a trabajar? Deja de trabajar en la barbería, trabaja con nosotros y te vas a ganar más del triple de lo que te estáis ganando acá. ¿Qué estáis perdiendo el tiempo ahí? Les decía, no, hasta que toda la semana les cortaba el cabello y todas las semanas volvían. Y resulta que un día como que así comenzó. Es tan sutil el enemigo que me fui para la disco con uno de ellos. Me voy para la disco y como que yo después dije, de a poquito, no quiero ir hoy día al culto. Oye, hermano, ¿qué vaya a hacer hoy día? Vámonos para la disco mejor, ya. Y así, cuando menos me doy cuenta, ya estaba trabajando en otro rubro, me había salido de la barbería, me cambié de domicilio, me fui para otro lado. Empecé a ver como literalmente el enemigo te da riqueza, pero llega un momento que después te las quita. Claro. Entonces empecé a vivir eso y en eso empiezo a conocer otro tipo de amistades y esas amistades ya estaban en otros tipos de rubros y también empiezo a conocer a cabros de lo que es del género urbano y empiezo ahí a frecuentar los estudios con ellos y... Entonces se puede decir que ahora nos encontramos con un Bastián
que está completamente apartado. completamente apartado. Que de estar cortando una barbería, ahora está en una disco, Una disco, está rodeado de toda gente del ambiente, del género urbano, y está rodeado de cosas fáciles. exacto, Porque algo que entendí es que en Dios todo cuesta. exacto. En Dios todo cuesta. Cuesta porque es como Dios, nuestro papá, Él nos hace forzarnos para conseguir algo. Pero el diablo nos presenta todas las cosas fáciles. Todo fácil. Todo fácil. Y así fue en tu vida. De la noche a la mañana todo se empezó a dar fácil. ¿Pero por qué? ¿Por qué se te dio todas las cosas tan fáciles? Yo realmente no me explicaba realmente por qué me pasaba eso, por qué me rodeaba con ese tipo de personas. Pero como lo dices tú, en Dios las cosas cuestan, Sí, pero prevalecen. exacto. Duran. Las cosas en el otro lado se Sí, podría en el otro decir, bando con el es enemigo, con el fácil, diablo. Sí, pero sí. te quita rápido. Exacto. Llegué a tener muchos vehículos de lujo y los perdí. Claro. Los perdí, me incautaron algunos vehículos. Hubo un malentendido ahí con una automotora, me fui preso. Wow. Dieron un auto por robo. Al final, después se comprobó que era inocente, pero perdí el vehículo. Nuevamente perdí todo lo que tenía en plata y no quería volver a los caminos de Cristo. No, me mantuve así, necio. Yo decía, no, una mala racha nomás, me voy a volver a levantar. Y después ya nos vamos, salgo de lo que es la cárcel, se podría decir. Tuve un par de días nomás, pero estuve firmando. Y yo no quería entender eso. Claro. Mis amigos seguían hablándome, terminamos viviendo en la parcela de Arturo Vidal. Y ahí era el peor descontrol ya. Porque ahí había plata, había fama, llegaban cantantes que se podría decir que son los más élites Sí. de la industria chilena. Entonces ya había todo ahí. Pero lo único que yo siempre mantuve es no probar ni una droga ni alcohol. Nunca quise probar nada. Entonces yo veía como personas que se rodeaban conmigo, los veía muy hundidos en la droga y yo callado. Claro. Literalmente eran 30 amigos, 20 amigos y yo así. Y yo veía lo que estaba sucediendo y me quedaba callado y yo por dentro decía, ¿por qué si yo ya conozco de Cristo? ¿Por qué me quedo callado? En vez de estarle hablando a estos jóvenes, estoy siendo partícipe de lo que hacen ellos. Y hasta que después ya me sucede algo muy personal en abril, 22 de abril del 2024, y me pasó algo que me cambió la vida, se podría decir. ¿Se puede contar? Y, o sea, es un poquito más profundo. ¿Pero querés que indaguemos o...? No. ¿Sí? O sea, me pasó eso y ahí a raíz de eso comienzo a ir a la iglesia, vuelvo a la iglesia y me empecé a alejar de poquito de mis amistades. Me empecé a alejar de mis amistades y me llamaban, hermano, ¿dónde estás? Vente para acá, estamos en tal lugar, estamos en el casino, vente para acá. Y yo, pucha, hermano, no, que hoy día tengo culto. Ah, el pastor ahora ya, vente para que bendigáis la comida por último, burlándose. Sí. Y no te miento, a veces me daban deseos de ir, de estar ahí, pescar el auto así, llegar para allá y carretear. Y yo decía, no quiero volver a caer. Dios me rescató de un lugar, me hizo tocar fondo y no quiero retroceder. Entonces me comencé a congregar en una iglesia que los cultos eran los días miércoles, viernes y domingo. Y en la misma, cuando subo a mi Instagram que volví nuevamente a la iglesia en 2024, mi pastor Moreno me habla y me dice, amigo, hoy día voy a predicar, ¿por qué no vienes a la iglesia? Yo le dije, bueno, vamos para allá. Y los cultos en Cristo Tu Única Esperanza son los martes, jueves y domingo. Así que toda la semana. Entonces empecé a congregarme martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Iba a todos porque necesitaba eso. Lo necesitaba en el sentido de que yo sabía que si estaba en la iglesia y mis viejas amistades me hablaban, para mí era fácil decirle, o sea, no fácil, pero podía ser más sobrellevar eso de decirle, hermano, no puedo, estoy acá. Entonces, O sea, si me mantenía ocioso en la casa, me iba a ir de una para allá. Sí, o sea que nos encontramos con un Basti que pasó por todas las situaciones de su vida, situaciones donde estuviste vacío, situaciones donde estuviste lleno, situaciones donde volviste a estar vacío, donde volviste a estar lleno me refiero a las cosas del mundo, ¿no? Claro. Y ahora se encuentra con un Basti que está vacío nuevamente, pero de un modo diferente. Exacto. Donde
fue por lo que contaste, ¿no? Tu testimonio, que perdiste casa, perdiste auto, un montón de cosas. Dios te las fue sacando. Pero ahora mi pregunta es la siguiente, amigo. ¿Cómo sobrellevaste tu nuevo comienzo en Cristo? Porque esto lo hablamos una vez, por eso yo te lo pregunto para que la gente lo escuche. Vos me dijiste, amigo, yo tenía todo, tenía plata, tenía auto, tenía casa, tenía todo, porque tenías todo. Pero todo lo ganabas con dinero fácil. Exacto. Pero ahora te encontrás con un Basti que perdió auto, perdió casa, viviendo en un departamento, con un solo vehículo, cortando el pelo en una barbería. Pero ¿y cómo sobrellevas tu temporada de en este tiempo de tu vida, entregado por completo a Dios? ¿Cómo lo llevas? Es que es como un poco complicado decirte cómo lo pude sobrellevar. Yo lo único que sabía es que no tenía retroceso, hermano. No tenía retroceso. Si retrocedía, perdías. Algo me iba a suceder o algo iba a pasar peor de lo que ya me había sucedido. Entonces yo dije, o es este camino o este camino. Listo, dejo toda mi vida pasar nomás y me dedico 100% a enamorarme del Señor. Y decidí eso. Claro. Para mí fue fundamental levantarme en la primera iglesia, pero después Dios me dijo que el propósito mío era en Cristo Don y la Esperanza, y ahí comenzamos a estar en lo que es los negocios del Padre, y eso me ayudó demasiado, hermano, a poder perseverar, porque yo ya después decía, no, ya Dios me ha demandado un par de cosas, muchas cosas, entonces no puedo ya retroceder, como que ya dije, no, hasta ya acá, para atrás, listo. Imposible. Ni para impulsarme. Claro. ¿Y cómo es la vida actual de Bastián? Yo me adelanté un poquito recién conté, pero ¿cómo es tu vida actual hoy en día? Dios ha sido maravilloso, hermano. Dios ha sido maravilloso. En su tiempo, cuando era más niño, yo decía, amar a Dios, bueno, Dios dijo que quien me ame, que me obedezca, y yo era como un poco más legalista. Claro. Pero hoy puedo decir que de verdad me siento enamorado de Dios, hermano. Me siento enamorado de su misericordia. Pude tener el privilegio de conocer a mi padre biológico, hermano, que llegó de Australia. Ni siquiera eso, contanos rápido. Hermano, la conexión con tu papá. Era una locura, porque mi hermana es muy parecida a mi madre, y mi hermana trabaja en una tienda de donde venden ropa, y resulta que mis tías, la hermana de mi padre, se la encuentra, y como mi hermana se parece mucho a ella, le dice, ¿tú eres la Andrea, la hija de la Yane? Y mi hermana le dice, sí, ¿quién es usted? Soy la tía de Bastián, pero por parte de su papá, el Rigoberto. Mi hermana se pone a llorar y me llama. Y Dios ya me había preparado el corazón. Claro. Porque si me hubieran dicho esta noticia hace 3 años atrás, yo decía, a mí no me interesa nada de él, no necesito de él yo. No me interesa. Yo me puedo sobrevaler solo, no necesito nada de él. Pero me encontré en una temporada donde aún necesitaba llenar eso paterno, que Dios lo llenó. Claro. Pero ver una figura paterna terrenal. Y yo dije, sí, claro que lo quiero conocer. Y fue tan loco que eso fue por ahí, por el 29 de abril. Mi padre, ¿del año pasado? Roberto, fue el año pasado, y estaba mi abuela viva. Mi padre había comprado unos pasajes para venir a Chile, porque él viene de Australia, claro, y él viene cada 6 años a Chile, viene a la larga. Sí. Y él había comprado los pasajes. Y compra los pasajes, y a la otra semana prácticamente pasa este acontecimiento con mi hermana. O sea, fue una locura que Dios la planeó. Dios preparó todo. Y él compró los pasajes para el 12 de mayo. Entonces se encuentran a fines de abril, las otras 2 semanas, y me dice, hijo mío, te quiero conocer. Y después me dice, ¿sabes? Te cuento algo, yo tenía los pasajes comprados para Chile. Pero no los compré porque te encontré a ti, hijo. Claro. Los compré porque yo había comprado. Pero ahí te das cuenta que nada es casualidad. Es Dios, hermano, preparando todo, amigo, todo. Y la verdad increíble. Que tu vida me bendice, tu testimonio me bendice. Yo creo que a toda la gente que nos está viendo y nos va a ver este video, el testimonio tuyo les va a bendecir. Es saber que nos encontramos, como dijimos al principio, un Bastián solo, sin su mamá, sin su papá, con crisis de pánico, mal. Nos encontramos con falta de identidad, con un Bastián adolescente que probó la calle, probó la noche. Nos encontramos con un Bastián adulto que tuviste muchas pérdidas en el camino, mucha gente que te traicionó, hombres, mujeres. Ahora nos encontramos con un Bastián completamente maduro, si podemos decir así, reencontrado con su papá, feliz, con tu familia, a full, a pleno. Exacto. Y ahí yo quiero que con esto cerremos. ¿Algún mensaje que le puedes dejar a la gente del otro lado? Cortito, ¿qué le puedes dejar a la gente? O sea, quiero indagar en todo el público, pero en la juventud,
entiendan que cuando estamos nosotros con falta de identidad cometemos errores, pero cuando entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos regala una identidad. Y cuando nosotros tenemos una identidad, se van temores, se van esos miedos, se van actitudes que uno no entendía, tiene una relación, las relaciones tóxicas se van, porque a mí me perseguían las relaciones tóxicas. Entonces, cuando Dios llega a mi vida, me da una identidad. Eso es. Sí. El Señor les va a dar una identidad. Amén. Y van a ver que hay plenitud de gozo en Cristo. Sí. No quiero sonar tan santurrón como diríamos en Chile, pero realmente. Pero es la verdad. Y la verdad te hace libre. No hay mejor camino que seguir a Cristo, de verdad. No hay ni fama, ni riqueza, ni la fama, ni... ¿Por qué quiero indagar en la fama? Porque la fama solo es algo pasajero. Es algo pasajero, algo banal. Muchas de mis amistades, que ahora, gracias a Dios, han podido asistir a la iglesia conmigo, eran cantantes, y ellos vivían vacíos, sin identidad. Creían que a través de una droga, de una modelo de un show, ellos iban a llenar eso. Pero al otro día que pasaba eso, se sentían completamente vacíos, con deseos de suicidarse, un montón de cosas más. Entonces, eso, sigan a Cristo, mi gente, y espero que en algo haya podido bendecir mi testimonio a los que estén oyendo. No, la verdad que amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias por haber tomado el tiempo también. Te amo, gracias. Tú has sido fundamental en esto, hermano. Gracias, amigo. No te has dado cuenta, pero tú has sido fundamental en este como nuevo impulso que me dio el Señor en su camino. Así que amigo, te amo, te bendigo, hermano, y gracias a todos tus familiares, tus padres, a todos, hermano. Gracias, amigo. Gracias. Te amo. Así que nada, bueno, gracias a todos por haber estado con nosotros en nuestro primer episodio de ¿Qué onda tu historia? Y te parece que cerremos con un... Nos vemos la próxima. Hay un viento en el día de hoy.